capítulo 1. Te alabamos, Jesús. Versos 11 al 17. Y mientras usted lo busca, quiero saludar a cada uno de ustedes, los hermanos que no habíamos visto en las últimas semanas. Que el Señor me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Amén. Mientras usted sigue buscando, repito, Lucas capítulo 1, versículo 11 al 17. Hermanos, al terminar el servicio necesito que me ayude. Tenemos una reunión de liderazgo el día de hoy. Todos los líderes que estén aquí presentes, por favor, vamos a ir a la parte de arriba, ¿está bien? No los voy a sacrificar más en el calor, aunque no está tan caliente, no está rico. La gloria es de Cristo. Hermano, la razón es esto, los departamentos de misioneritas y Royal Rangers, hermano, los vamos a mover a jueves. Los viernes vamos a empezar a tener servicios departamentales, varones, damas, jóvenes, niños, amén. Vamos a tener servicio los viernes aquí, igual como estamos teniendo domingo. Si usted lo está viendo, hermano, especialmente a la oración en jueves, van a venir sus niños, hermano, venga a la oración, porque hay algo que estamos descuidando, al menos como grupo y en congregación, es la oración. No estamos teniendo este grupo de personas que quisiéramos tener, pero vamos a estar trabajando así. Mientras no nos tengamos el problema con números en la parte de afuera, entonces aquí vamos a estar viernes y domingo, amén. No sabemos qué es lo que va a pasar, ni no vamos a hacer como dije la semana pasada. Dejes que sigan escuchándose las noticias afuera. Vamos a mantener mientras un criterio, y este criterio es cuidarnos nosotros. ¿Está bien? Así que vamos a seguir en la parte de afuera hasta que el Señor nos permita así. Amén. Lucas 1, versículo 11 al 17 dice la palabra del Señor así: se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén, hermano. Oramos. Bendito Dios, Señor nuestro, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti la honra, te damos a ti la gloria y te damos a ti la alabanza. Señor, estamos reunidos en esta hora. Gracias por esta oportunidad que nos sigues dando. Gracias, Señor, porque no has descuidado nuestras almas. Gracias porque has estado presente en medio de nuestras circunstancias. Señor, gracias por esta bendita palabra, y permite que sea de bendición a nuestras vidas, y que podamos, Señor, llegado el momento, poner por obra, Señor, lo que tú has puesto en nuestros corazones y en nuestras vidas. Gracias por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Tome asiento, hermanos. Tome asiento. Les recuerdo una cosita. Mire, ¿a cuánta temperatura sienten ahí el calorcito, hermano? ¿Está muy caliente? ¿Insoportable? No. Qué bueno. Los próximos que vamos a enviar allá para Oaxaca va a ser usted. Porque ahí no importa la fecha que esté, suda y suda y suda, hermanos. Amén. Me recuerdo la última vez que estuvimos ahí, que estamos hablando de noviembre, hermano, la temperatura increíble. No importa donde se pare, no importa donde esté, es un calor rico y sabroso que no cesa. Amén, hermano. Además, el Señor nos ha bendecido estas últimas semanas, no con calor rico. Y déjame decirle lo siguiente, hermanos. Hoy que nosotros estamos celebrando este servicio y servicio de misiones, yo quisiera traer un par de mensajes que tienen que ver con el tema evangelismo. Pero dentro de eso yo quisiera sustituir el nombre por Juan y las buenas nuevas. Dígale al que está a su lado. El tema de hoy es Juan y las buenas nuevas. Hace unas semanas atrás hice una pregunta, hermano.
y dije, explícame la palabra evangelio, dígame algo de ello. Y para ser honesto, a las personas que estuve preguntando, la gran mayoría simplemente se turbó sin dar un entendimiento claro de evangelio. Sin embargo, nosotros somos el resultado de ese ministerio evangelístico, del evangelio de Cristo. Cada uno de nosotros vinimos a la salvación de Cristo Jesús porque alguien se atrevió a usar la bendita palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo para transformar corazones, transformar almas y convertirse de las tinieblas a la verdad que es en Cristo Jesús. Yo quisiera que fuéramos a un tema muy, pero muy particular, en el cual yo voy a pedirle de esta manera. Si tiene una manera de hacer anotaciones, hágalas. Porque repito, voy a tener este domingo y el próximo domingo sobre evangelismo. Si nosotros vamos a aprovechar el tiempo, lo vamos a hacer de esta manera. En algunas ocasiones me han preguntado, mano, pero ¿cómo podemos hablar del evangelio? ¿Qué debemos hablar del evangelio? Y lo que siempre hemos dicho, la verdad del evangelio, hermano, es el poder de la salvación que hay a través de Cristo Jesús para el alma del ser humano. El problema es cómo nosotros lo comunicamos. El problema es cuando nosotros no tenemos una claridad de lo que es el evangelio de Cristo Jesús. Y quiero decirles que el evangelio de Jesucristo, el evangelio que nos trajo a la salvación, tiene su inicio con un hombre llamado Juan, pero más allá. Tiene una promesa dada a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esta promesa de nuestro Dios no es nueva para el advenimiento de Jesús, no es nueva para cuando Jesús viene. El evangelio, hermano, se empieza a conducir antes de Jesús y continúa después de Jesús. Por favor, en el libro de Lucas, ahí mismo donde estaba, en el capítulo 3, leemos un verso que es el verso 18. Le voy a pedir que mantenga su Biblia abierta y luego vamos a ir a Romanos en el capítulo 1, versículos 16 y 17, textos que ya sabemos de memoria, textos que ni siquiera tendría que estar buscando en la escritura, pero búsquelo ahí por favor porque tiene su Biblia. Amén, hermanos. Por favor, Lucas 3:18 dice la escritura de la siguiente manera: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Romanos capítulo 1, versos 16 y 17 en escritura del apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree primero. Pero haga notorio lo que afirma Pablo, no solamente en esta cita, sino en muchas otras dentro del Nuevo Testamento: al judío primeramente. ¿Lo tienen? Y también al griego. Los voy a esperar, como que se me perdieron. ¿Todos tienen la cita, hermano? Lo voy a repetir: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío. ¿Y también a quién? Al griego. Porque el evangelio, preste atención aquí, porque el evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Una vez más, la última parte, verso 17: porque el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Hablar del evangelio de Cristo, voy a tener una introducción todo el día de hoy. Y la próxima semana usaremos la aplicación del evangelio. Pero déjeme explicar la primera parte que tengo deseo de hacer. El evangelio de Jesucristo, el evangelio, es un mensaje que se puede manipular. Es un mensaje que puede tener diferente connotación dependiendo quién lo habla y dependiendo su idea teológica de lo que quiere transmitir. El evangelio puede, hermano, ser cambiado de diferentes formas. Y solamente para resaltar al menos lo que llamamos nosotros, algunos grupos religiosos utilizan el evangelio como una composición de leyes y prácticas que se relacionan con el estilo de vida basado en esta parte de obras.
La salvación para muchas personas, de acuerdo al evangelio que predican, tiene que tener una base en la obra. Y basada en la obra se puede adquirir la salvación. Esto es el evangelio que ellos pueden presentar. Amén. Pero hay uno en particular que no me pude evitar tener el pensamiento concreto de su forma de pensar del evangelio. Y lo voy a leer tal como ellos lo tienen escrito. Y esto se refiere a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ellos leen, es decir, mormones. El señor personaje Brigham Young, que es el escritor de esta porción, dice de esta manera: el evangelio de Jesucristo abarca un sistema de leyes y ordenanzas que conducen a la salvación. Hasta ahí parece que todo está correcto. Pero él sigue escribiendo: nuestra religión no es ni más ni menos que el verdadero orden de los cielos, el sistema de leyes por el que se gobiernan los ángeles y los dioses. ¿Son ellos gobernados por la ley? Por supuesto. No existe ser alguno en toda la eternidad que no sea gobernado por la ley. El evangelio del Hijo de Dios que se nos ha revelado es un programa o sistema de leyes y ordenanzas por cuya estricta obediencia se le asegura a los habitantes de esta tierra que pueden retornar a la presencia del Padre y del Hijo. Las leyes del evangelio no son ni más ni menos que un cierto número de principios de la eternidad revelados a la gente, por medio de los cuales podrán regresar al cielo de donde procedieron. Este es su pensamiento de ellos. Y si usted no ha entendido lo que yo leí de parte de ellos, esto es lo que están diciendo en pocas palabras. La práctica de la ley y sus conceptos de doctrina que ellos tienen gobiernan a los ángeles y gobiernan a los dioses. La práctica de esta ley mormona lo que hace entonces darle la oportunidad al ser humano que regrese a Dios de donde vino, para que entienda. Para los mormones, todo mormón ya había vivido antes con Dios. Estaba con Él en su presencia, lo mandó a la tierra para una prueba y ahora solo tiene que regresar. Ese es el concepto de evangelio para ellos. Y podríamos tocar todos los temas en particular de cada uno de los grupos religiosos. Obviamente no nos alcanzaría ni uno, ni dos, ni tres tiempos de predicación para esto. El evangelio, hermano, repito, es un evangelio en el cual, de acuerdo a la perspectiva de los individuos o de las doctrinas que practican, se puede expresar con una verdad teológica o se puede manipular de acuerdo al pensamiento doctrinal de este grupo. ¿Está bien, hermanos? Ahora, cuando nosotros hablamos de esta palabra evangelio, definitivamente utilizamos una palabra, y voy a utilizar esta palabra del griego que nosotros utilizamos como evangelio. Y este evangelio, todo lo que tiene que ver es con dos palabras. Una es que tiene que ver con bien. Y la otra parte que tiene que ver de aiobiu, mensaje. O sea, es un buen mensaje. Cuando hablamos del evangelio, repito, entonces hablamos de qué cosa, de un buen mensaje. Lo que nosotros llamamos la buena nueva. Pero en este lenguaje que nosotros hablamos de buenas nuevas, ¿por qué se le tiene que atribuir esta frase nueva? ¿Cuál es el concepto de utilizar el buen mensaje o el nuevo mensaje de salvación? ¿De dónde nosotros hemos tomado esta aseveración? Porque ciertamente Juan, lo que nosotros leemos en 3:18, él trae el mensaje de las buenas nuevas, del mensaje nuevo que está viniendo. ¿De dónde parte el mensaje de Juan? Quiero que entienda lo siguiente. Voy a ir un poquito poco a poco para que me vaya entendiendo. Pero antes que ninguna cosa, hablemos de Juan un instante. Cuando hablamos de Juan, lo más seguro que cuando usted habla de Juan atribuimos el apellido Bautista, ¿no? Como que es el hermano Juan Bautista. Pero Juan no se apellidaba Bautista, hermano. ¿Está bueno? Pero sí podemos leer algo más de él. Mateo capítulo 11. Vaya a su Biblia. Mateo capítulo 11, versículo 13 y versículo 14. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si queréis recibirlo,
Él es aquel Elías que había de venir. Jesús va a dar testimonio que este Juan es el Juan que proféticamente se había anunciado desde la antigüedad. Nosotros podíamos citar lo que llamamos como Isaías capítulo 40, versículo 1 al 5, pero no vamos a ir ahí. Yo quiero que me ayude, busque en el libro de Malaquías, en el capítulo 3. Es de mucha importancia, hermano, que reconozcamos y entendamos la participación de Juan, hijo de Zacarías. Y voy a utilizar esta frase: Juan, sacerdote. Y aunque nunca se reconoce dentro de la escritura como sacerdote, le digo que es sacerdote por su orden, hijo de Zacarías, sacerdote de la casa de Abiú. Cuando nosotros hablamos de Juan, estamos hablando que en su línea, por ser hijo del sacerdote Zacarías, él es sacerdote. Obviamente nuestro Dios tiene un ministerio por separado para él, un ministerio aparte para todo lo que tiene que hacer. ¿Lo tienen ahí? Malaquías 3:1. Amén. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más o menos aproximadamente cerca de 500 años antes, hermano, la profecía, el ministerio de Juan estaba siendo anunciado de parte de nuestro Dios a través de los profetas. Isaías, 700 años atrás, en el capítulo 40, hace este anuncio de este que vendría delante del Señor a preparar el camino para la manifestación de Jesucristo, Señor nuestro. Podemos señalar 700, 400 años, nuestro Dios advirtiendo, avisando, y tendremos que pensar desde ahí cuál es el interés tan grande y tan profundo de nuestro Dios para poder estar advirtiendo con tanto tiempo. Vaya conmigo una cita más, Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Preste atención. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mire, este mensaje tiene como propósito dar advertencia, al menos en dos formas. Una, que Dios esté interesado en su pueblo, y Dios en ese interés que tiene, también trae una sentencia para el hombre, el corazón del hombre, que no se vuelva a Dios. Cuando nosotros hablamos de la manifestación de Juan, la manifestación de Juan es el cumplimiento de la buena nueva que había de venir. Juan comienza con este mensaje, pero repito, el mensaje de la salvación para el pueblo de Israel va más allá del mismo Jesús. Es en el corazón de Dios que nace el deseo de amar. Alguien repítame Juan 3:16, por favor. Ahí párese poquito. Porque de tal manera amó, ¿qué cosa? ¿Por qué razón iba a amar Dios al mundo? Tengo que volver al principio de las cosas. Y en el principio de las cosas Dios te creó a imagen y semejanza de Él. Amén, amén. Al principio de las cosas te hizo a ti, me formó a mí, para que le adoráramos, para que viviéramos en santidad. Amén. Pero el hombre en su pecado, el hombre en su necedad se aparta, vive en pecado, cae en condenación, se convierte en enemigo de Dios, y Dios tiene que realizar una salvación en el ser humano, y la única forma de hacerlo es con un sacrificio verdadero, pleno, satisfactorio, que supliera la necesidad de la redención para poder escapar del infierno a la luz admirable que es en Cristo Jesús. Y se necesitaba el sacrificio de Jesús. Pero Dios tiene que abrir un plan. Cuando nosotros hablamos de buenas nuevas, lo primero que nosotros tenemos que rescatar es el amor profundo, verdadero de Dios por el ser humano. El evangelio, hermano, nace no por la repetición de palabras, nace porque hay un Dios en el cual nace en su corazón el amor para poder rescatarte a ti y a mí. Y esto lo lleva a inclusive poder sacrificar a su hijo, meterlo en la cruz, darle muerte en la cruz, para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de la salvación. Por ende, el escritor de los Hebreos: ay de nosotros si descuidásemos una salvación tan grande.
Ay, cuando hay ese ay, es porque el hombre y la mujer tienen que tener consideración en lo que ha creído. Tiene que evaluar, tiene que pesar lo que Dios ha puesto en su mano como salvación. La vida y el ministerio de Juan, hijo de Zacarías, hermano, tiene anunciado, repito, no solamente 700 años en Isaías, 500 años después sigue anunciándolo. Es muy importante este mensaje. Es muy interesante para nosotros que nosotros comenzamos a repetir un poquito. Hablar del evangelio es hablar del amor de Dios, hablar de la misericordia de Dios, hablar del mandamiento de Dios, hablar de la palabra de Dios cumplido, hermano, en la persona de Cristo Jesús. Lucas capítulo 1 versículo 13 y 17, que esto es lo que nosotros leemos. Dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas. Preste atención a esto, porque voy a tener que utilizar todas las partes que el Señor nos permita utilizar para sacarle provecho a esta porción. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Qué oración está hablando? Obviamente no tenemos ningún registro. Usted va a encontrar el pasaje de Zacarías, y Zacarías simplemente le tocó ofrecer el incienso. Y cuando viene a prender el incienso, entonces el ángel le aparece. Zacarías se turba. Y el ángel le dice: oye, no temas, tu oración. Otra vez lean conmigo, porque el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Hacemos una pausa. Dígale al que está a su lado: ¿qué es lo que había estado orando Zacarías? Pregúntele y déme permiso de tomar agua. Está calientito. Ay, no. Amén, hermanos. ¿Qué estaba orando Zacarías, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Estaba orando por un hijo. Pero el hombre ya era viejo. La mujer era vieja, perdón. Ya había pasado su tiempo de poder tener hijos. Ya no había oportunidad. Había sido una mujer estéril durante toda su vida. Pero ahora el ángel le dice: la oración que has tenido. Oiga, la fe de Zacarías era grande. Él sabía que humanamente ya no había oportunidad, pero él seguía deseando y orando por un hijo en su descendencia. Esto es lo que nuestro Dios va a utilizar para principio de las cosas. Es la fe de un hombre que no se le ha olvidado que Dios es poderoso para cambiar y transformar las cosas. Zacarías es el tipo del hombre que inclusive aún mirándose su vejez, sabe que Dios es poderoso para transformar y cambiar esta situación y poder tener un hijo. Por ende, el ángel le dice: tu oración fue, ¿qué cosa? Oída. Esto es muy importante, pero más allá, el verso 15, por favor, leen conmigo. Hablando del hijo de Zacarías, hablando de Juan, dice: este Juan será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Mire, cuando nuestro Dios comienza a planear, cuando nuestro Dios comienza a trabajar, a permitirle que los hombres trabajen con Él, Dios comienza a obrar maravillosamente. Y algo similar estuve hablando la semana pasada. Nuestro Dios, hermano, no espera que las cosas se coloquen favorablemente para el ser humano. Él obra como nosotros decimos, ¿no? Mire, sus caminos son, ¿qué cosa? Misteriosos. Sus caminos no son, ¿qué cosa? Nuestros caminos. Él obra, Él hace como Él quiere. Y esto nosotros tenemos que considerar muy grandemente en nuestra fe, en nuestro creer, en nuestro andar diariamente, sabiendo que Él puede transformar todo, hermano. En el versículo 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. El mensaje de Juan tenía como propósito, hermano, la transformación, el arrepentimiento de pecados del pueblo de Israel. Por ende es que cuando nosotros miramos este actuar de Juan, y nosotros podemos llegar a un momento en que podemos decir de Juan, mire, Juan trae una profecía y dice: ya el hacha está puesta. ¿Sobre qué, hermano? Sobre la raíz del árbol, y todo árbol que no da fruto será cortado y echado al fuego. El mensaje de Juan
tiene como propósito, repito, el corazón del ser humano pueda cambiar, pueda arrepentirse de sus pecados y esté, mire, para el pueblo de Israel, y esté listo para la manifestación de Jesús. Nosotros tenemos por costumbre decir que solamente a través de Jesús, ¿ok? Estamos hoy en día es distinto, que solamente a través de Jesús viene la salvación, es correcto. Pero Juan, estamos hablando de un hombre que está ministrando, que está actuando en el poder del Espíritu de Dios antes que sea la manifestación de Jesús. Por ende, el ministerio de él tiene como propósito, repito, que el corazón del pueblo se vuelva a Dios. Al menos 3 cosas que nosotros encontramos desde el versículo 13, el versículo 17. El verso 13 es la intervención milagrosa de nuestro Dios. Verso 15, la santificación y ser lleno del Espíritu Santo, la persona de Juan. En el verso 16 al 17, inicia el ministerio de las buenas nuevas. Esto es lo que nosotros vamos a encontrar en esta declaración del ángel. Pero hay algo más importante que quiero comunicar con ustedes. Vaya al versículo 65 de ahí mismo. 65 y 66. Aleluya. Yo le voy a pedir ese ventilador a la hermana Luquita para que haga aquí. Aleluya. ¿Lo tienen, hermanos? Verso 65. Bien, para los que no han leído el pasaje, mejor se los relato brevemente. Llegó el día que nació Juan. Y en el día que nació Juan, Zacarías sigue mudo. Recuerda que Zacarías se queda mudo en el santuario cuando el ángel le aparece. Así que está mudo, el niño nace y comienzan a decirle, vamos a poner el nombre de Zacarías, el nombre del padre, vamos a usar esto. Viene Zacarías y dice, no, agarra una tablilla y comienza a escribir el nombre de Juan. Y cuando él escribe el nombre de Juan y se lo entrega, todos hacen una pregunta, ¿por qué se va a llamar Juan? No hay nadie en tu familia, no hay nadie en tu casa que se llame Juan. En ese instante, dice la Escritura, que Zacarías comenzó a hablar, su lengua, su paladar, su garganta volvieron a hablar. Nuestro Dios revierte la condición de Zacarías. 9 meses pasó, ¿cómo, hermano? Mudo. Pero ahora se revierte la situación, comienza a hablar y cuando él habla dice, Juan es su nombre. Y todo el mundo entonces va a crear una expectativa algo rara para el momento. Versículos 65 y 66, ¿lo tienen ahí? Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Lea con cuidado, por favor. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Ojalá que le piense un poquito. Verso 66. Y todos los que las oían, las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Pregúntele a sus hermanos, ¿por qué se llenaron de temor? ¿Y por qué había esa pregunta? ¿Quién será este? Haga una pausa, pregúntele. Ayúdese, amén, ayudémonos. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón del temor? Y aquí el temor puede relacionarse bien con miedo, puede relacionarse con una gran sorpresa. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es lo que causó esto? Para los estudiosos y para los no tantos. Todos los maestros. 400 años sin que Dios haya hablado al pueblo. 400 años que nadie sabe de una noticia directa de Dios. ¿Saben lo que los sacerdotes explican? Los que para este tiempo los fariseos hablan, lo que los saduceos están explicando, las historias que se cuentan, pero nadie puede hablar que Dios está hablando directamente ahora con una revelación que va a ser trascendental para la salvación de toda la humanidad. Quiero que entienda que lo que ha causado aquí es lo siguiente. Mire, se comenzó a hablar, voy a utilizar más o menos, de Los Ángeles a Santa Clarita. Todo el territorio, piénselo más o menos cuadrado así. De Los Ángeles a Santa Clarita, sobre todos estos espacios y lugares,
comenzó a hablarse del nacimiento de Juan. Y comenzó a decirse que Dios había hablado a Zacarías. Si usted sigue leyendo el pasaje, vamos a mirar la profecía de Zacarías. No voy a entrar ahí. Usted debe tomar su tiempo, vaya allá. Pero todos los que estaban alrededor y se dieron cuenta que nuestro Dios ha preparado desde siempre. Hay un pensamiento que está en la cabeza del ser humano. Esta es la buena nueva. Esta es la buena noticia para ellos. ¿Acaso esta es la revelación del Cordero? ¿Acaso está la revelación del Mesías, el que habrá de libertarnos? Este pensamiento se comenzó a divulgar entre todas las personas. Y escúcheme bien, estamos mirando que pasan prácticamente 30 años después de ese nacimiento, donde surgen estos pensamientos. Todo el territorio de Judea, todo el territorio sobre sus montañas, sobre sus familias, están con la expectativa. ¿Quién era este? ¿Por qué vino al mundo? ¿Cómo es que Dios se reveló a Zacarías? ¿Cómo es que Dios pudo hacer el milagro en una mujer estéril y ya siendo de edad avanzada? Los pensamientos estaban ahí. Escúcheme bien, solo le estoy tratando de plantear que las gentes hoy en día a nuestro alrededor no entienden la palabra de evangelio. Hoy en día nos estamos dando cuenta que no importa cómo usted hable, que no importa cómo usted diga, las personas no están oyendo, las personas no están respondiendo. Hay preguntas en ellos mismos, viven en aflicción. Mucho practicante de religión vive angustiado de no saber si tiene salvación o no. Mucho, incluyendo muchos en las iglesias, llegan a la enfermedad y están preocupados y se van a morir y no saben si su alma va con el Señor o va en perdición o se va a perder. Gracias, Rey. Lo que produce la buena nueva, lo que produce el evangelio de vida, la salvación que hay en Cristo Jesús, es la seguridad de la eternidad de mi alma, es la seguridad de la inmortalidad de mi alma, que cuando Él me llame, yo puedo estar delante de Él para siempre en su presencia. ¡Aleluya! El evangelio transforma a las personas, pero los hombres no están escuchando. Quizás, y repito, quizás es porque nosotros no hemos sabido transmitir el evangelio. Y probablemente más grave el asunto es que muchos en las iglesias no les interesa, no les importa que su vecino se vaya al infierno. No está preocupado porque el familiar se pierda. No está preocupado por nada, prefiere no hablar. En muchos, o dos cosas, repito, o ignoramos el poder del evangelio, o no hemos comprendido la salvación tan grande que hay en Cristo Jesús. Podríamos repetir hoy en día, pero lo voy a dejar la próxima semana. Podríamos quedarnos allí un momento, pero déjame decirte una vez más, hermano, la forma milagrosa en que Dios obra en la vida de Juan, o en el nacimiento de Juan, repito, es una obra en la cual el Espíritu Santo ha estado trabajando ya desde el engendramiento de Juan. Y que ahora, hermano, viene el nacimiento, y en el nacimiento de Juan se comienza a cumplir el propósito de Dios para ti y para mí. Gloria a Dios. Vaya por favor, aunque están un poquito preocupados, capítulo 3 de Lucas. Pero vamos a ir al principio, verso 1 al 6. Voy a parafrasear algunas cosas, versículo 1 al 2. Nosotros vamos a encontrar datos históricos del tiempo. Repito, es para los que quieren hacer notas. No lo iba a tocar, pero prefiero señalárselos. Versículo 1 al 2 son datos históricos del tiempo. Y ahí sería bueno, especialmente para los maestros, saber de qué está hablando, quiénes son estos personajes. Verso 3, lugar geográfico del ministerio. Amén, hermanos. Repito, verso 3, el lugar geográfico. Es decir, el lugar donde Él estuvo ministrando. No es un hombre que se metió a Jerusalén, no es un hombre que estuvo en las ciudades. Lugar geográfico, lo que está apuntando es en la costa, toda la orilla del río Jordán, desde el mar Muerto hasta el mar de Galilea, toda esa porción. Algunos se quieren centrar en un punto. La Biblia dice que en el margen del río, sobre el lado del río, estuvo su ministerio. Versos 4 al 6, el cumplimiento de la profecía en la persona de Juan, y voy a usar la palabra sacerdote. En él se estaba cumpliendo las profecías que hemos citado anteriormente. Dice la escritura ahí, lo voy a leer, verso 1 hasta el 6 de Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador,
de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Trachoniete, y Lisanías, tetrarca de Abilania. Siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Verso 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Repito verso 3 porque lo vamos a señalar. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Aleluya. Verso 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Verso 6, y verá toda carne la salvación de Dios. Si usted busca Isaías 40, verso 1 al 5, esto es lo que dice Isaías. No vamos a ir ahí, usted lo busca. Este momento es el cumplimiento, repito una vez más, de las profecías hechas al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Mucho antes. Deuteronomio capítulo 18, por favor. Verso 15 al 19. Hoy tenemos mucha Biblia, perdón hermanos. ¿Están sufriendo? ¿Está calientito? Sí, ¿cómo que no? Deuteronomio capítulo 18. Repito, todo el mensaje de hoy es una introducción al Evangelio. Así que no se preocupe, la próxima semana serán otros y más. Amén. Da la gloria a Dios, hermano. Dios es bueno. Amén. Versículo 15 al 19. Profeta de en medio de ti. Voy a usar esto, perdón. Moisés está hablando, ¿está bien, hermano? Moisés le está recordando al pueblo de Israel. Ahora ya no están en Horeb, ahora ya están cerca para poder entrar a tierra prometida. Ya pasaron 40 años, el otro día estaba explicando. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Amén, hermano. Lo que nosotros estamos aquí observando es el cumplimiento no en la persona de Juan, en la persona de Jesús, en el Mesías. Quiero traérselos porque, repito, el ministerio de Juan comienza a dar el cumplimiento a estas promesas de Dios. Por ende, volvemos al capítulo 3 de Lucas, versos 7 y 9. Salían las multitudes, y decía a las multitudes que salían para hacer ¿qué cosa? Lucas 3, volvemos allá. ¿Para hacer qué? Bautizados por él. Oh generación de víboras. Miren el concepto de Juan. Oh generación de víboras. ¿Quién los enseñó o quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Oiga, salían para ser bautizados por él. Pero él dice: ¿y ustedes cómo se les ocurre que de esta manera van a escapar de la ira, del juicio, de la condenación? Hay un juego de palabras que vamos a explicar, no se preocupe. Verso 8: haced frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. A Jesús se lo hicieron, ¿lo recuerdan? Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, ¿cómo dice, hermano? Lean por favor. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado en fuego. ¿Qué es lo extraño que miramos aquí?
¿Qué es lo que está fuera de orden en el sentido de la petición de los hombres y de la respuesta de Juan? Porque literalmente nosotros leemos que el pueblo venía a ser bautizado por Juan. Escuchen. Creo que en algunas otras ocasiones he explicado, cuando nosotros hablamos del bautismo, nosotros usamos, hay una palabra hebrea que se conoce como tevilá. El tevilá estaba compuesto por dos palabras. Una es tevilá, que es mejorar, y la otra es vayitbol, que significaba sumergido. Pero al tiempo dejaron una sola palabra, tavilá, para bautizar y sumergirlos dentro del agua. Explico lo siguiente. Cuando nosotros estuvimos en Israel, fuimos para el área de Qumran. Cuando estuvimos en el área de Qumran, nosotros encontramos que una de las costumbres de los esenios para el año más o menos 200 antes de Cristo hasta como el 150 después de Cristo, encontramos que en esta área había pozas cavadas exclusivamente para los bautizos. Entonces ahí las pudimos mirar literalmente. Podíamos mirar la entrada de las personas y por dónde deberían de salir. ¿Por qué dos escaleras? Una para entrar y una para salir. Porque entrabas inmundo y el agua te limpiaba. Salías purificado del otro lado y no te podías tocar con nadie. Esa era una parte de las costumbres del bautismo. Ahora, el bautismo, hermano, en este sentido, no comienza con Juan. Ni siquiera comienza 200, 300 años antes de Cristo. El sentido de la limpieza, hermano, y por primera vez, si no me recuerdo, cuando nosotros hablamos de Eliseo y aquella petición se me escapa el general asirio que venía con lepra, Amán, le pide que entre y se sumerja en el río. Usa justamente esta palabra, vayitbol, ve, sumérgete 7 veces. No voy a entrar en la historia. Pero esto tampoco es el principio. El principio de la purificación, hermano, usando el agua, va desde el mismo tabernáculo. Cuando se utiliza el abatro, cuando se utiliza la tina para que los sacerdotes se purifiquen. Se lavan sus manos. Y en muchos casos el sacerdote lavaba sus manos, lavaba su rostro. No podía sumergirse porque obviamente no era posible allí. Pero esto es el principio real de la purificación. Cuando la purificación viene, te santifica, te separa. El bautismo que está usando Juan es justamente de las costumbres. El bautizarte como una costumbre de separación y comenzarte a guardar. Por desgracia, este pensamiento muchos grupos cristianos el día de hoy lo siguen utilizando. Si no te bautizas, no eres salvo. Pero esta es una costumbre antigua que parte de Juan, porque esa era su forma. No había forma de salvación por fe, había forma solamente de la salvación en la purificación, en la aceptación de la ley de Dios, apartarse y vivir para Él. Este era todo el concepto que tenía. Pero agrego un poquito más lo raro. Yo dije de mi experiencia, pero el tabilá y las tinas bautismales habían en Jerusalén. En todas ciudades existían. Por ende, hermano, cuando vienen los avisos de los fariseos, de los sacerdotes, a Juan a preguntar con qué autoridad lo haces. ¿Por qué es que tú estás haciendo esto? ¿Acaso tú eres el Cristo? ¿Acaso ellos tienen ese problema también? Porque Él está haciendo algo no permitido. Escúcheme, el bautismo en el río Jordán no es permitido de acuerdo a las leyes de su momento, de acuerdo a las costumbres de los ancianos, de acuerdo al punto de vista del sacerdocio y del fariseo. Los únicos que podían bautizar eran los sacerdotes en las pilas bautismales. De ellos era que se hacía. Así que ven a un hombre allá vestido con piel. Dice, ¿este hombre quién es? ¿Qué le pasa? Pero él está bajo el propósito y la voluntad de Dios. ¡Aleluya! Haciendo una obra maravillosa. ¡Aleluya! Dando pie, dando el principio, hermano, para que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo pueda salir a flote. Amén, hermano. Amén. Voy a pedirles que me ayude. Vamos a entrar en algunas declaraciones de Jesús sobre el Evangelio. ¿Cuál es el tema, hermano? Ya se les olvidó. ¿Cuál es el tema? Juan y las buenas nuevas. Amén.
La próxima semana usaremos el Evangelio de Cristo. Amén, hermano. Volvemos nuevamente más en la importancia que tiene Juan en todo esto. Marcos capítulo 1, versículo 14 al versículo 15. Ojalá que alguna nota guarde y le sirva. Amén, hermano. Marcos 1, verso 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando. ¿Qué cosa, hermano? Perdón, ¿qué hizo Jesús? No necesito que lo lean todos, hermano. Vamos allá, Marcos 1, verso 14. Es que uno lo encuentran, perdón, hermano. Vamos a mirar, esperar que encuentren en sus Biblias. Dice la Escritura, lean conmigo, hermanos, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y aquí quiero enfatizar que el Evangelio que Jesús comienza a presentar es el cumplimiento de su nacimiento. Es el cumplimiento que el Mesías vino al mundo, que Dios encarnó a este mundo. Hablar del Evangelio que Jesús comienza a hablar por el cumplimiento de Juan, por su ministerio. Lo que Jesús afirma y dice, bien, el reino de los cielos, ¿qué dice? Se ha acercado. Pero leamos nuevamente verso 14, por favor. Perdón, verso 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Hermano, ¿qué tiempo se cumplió? Hubo unas palabras de alguien, no voy a decir nombres ni nada, simplemente, y sus palabras eran las siguientes que me llamó la atención. Pero ¿cuándo es el tiempo del fin? Porque estamos acostumbrados, escuchamos tantos mensajes, que ahora sí estamos en el tiempo del fin. El tiempo del fin ya es ahora. Y este lenguaje, depende de quien lo predique, depende de quien lo hable, se ha vuelto muy popular, especialmente todos aquellos que utilizan el sistema profético para predicar. Cada vez que utiliza el término profético, de alguna manera tienen una equivocación al usar la palabra ahora estamos en el tiempo del fin. Y quiero explicarte lo siguiente. Es que el tiempo del fin, el tiempo del cumplimiento de los tiempos, se dan, hermano, en la manifestación de Jesús. Desde el momento que Jesús comienza su ministerio, desde el momento que Jesús comienza a hablar, el Evangelio del reino está aquí. El Evangelio de Dios está aquí. El Evangelio del Espíritu es ahora. Desde ese momento el tiempo del fin llegó. Por ende, a lo largo del Nuevo Testamento nosotros vamos a encontrar, especialmente el libro de los Hechos, los tiempos en que la gente está en la expectativa que el Señor viene pronto. Y las cartas de Pablo le repite una y otra vez a las iglesias a quienes se les escribe: se preparen bien hoy, porque no sabe si el Señor llega mañana, o prepárense correctamente por si llegase a tardar. Pero el libro de los Hebreos dice: nosotros estamos a la expectativa que el Señor ya está a la puerta. Cuando hablamos de tiempo del fin, estamos ahí. Si nosotros hablamos del cumplimiento de las profecías del último tiempo, esa es otra cuestión. Pero el tiempo del fin, el cumplimiento del ministerio y del amor de Dios, se realiza a partir del ministerio de Jesús. Repito una vez más el verso 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Ahora es que Dios comienza a trabajar no solamente con Israel, sino va a trabajar con el mundo entero. Mateo capítulo 4, dése una vuelta corriendo para allá. Voy a llevarlos en un pensamiento que nos pondrá a retener un momento. Pero mire lo siguiente, yo quiero que lo piense bien, por favor. Mateo 4:23.
Y recorrió Jesús toda, ¿qué cosa, hermano? Galilea. Enseñando en las sinagogas de ellos. Ponga atención a lo que estoy leyendo, por favor. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Un detalle en particular, cuando nosotros hablamos de Canaán, cuando hablamos de Capernaum, cuando hablamos de todas las ciudades marítimas, estamos hablando de comunidades judías. No usamos, por ejemplo, el territorio de Gadara, donde era territorio de los gentiles, ¿no? Déjeme explicar un par de cosas. Cuando nosotros hablamos de Jesús en el ministerio y Él enseñando en las sinagogas, yo tengo que hacer un punto de reflexión aquí. ¿Qué es lo que se hablaba y se predicaba en las sinagogas? ¿De qué se hablaba? La ley. ¿Alguien me puede ayudar? Sí, esto se hablaba, pero ¿de qué se enseñaba ahí? La ley. Cuando Jesús comienza a hablar las buenas nuevas, cuando Jesús comienza a hablar el evangelio del reino en las sinagogas, Él viene y comienza a hablar del cumplimiento profético, de las cosas que van a suceder. Que a Él no lo reciban al final del tiempo, eso es distinto, pero cuando Él comienza a hablar, nadie objeta. La única ocasión que objetan contra Él es cuando Él dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Aleluya. Y ahí quieren lincharlo. Ahí lo sacan y lo quieren tirar por el monte para que muera. Pero mientras Él está hablando de las escrituras y habla de las profecías que Dios tiene, del amor, de la misericordia que Dios tiene para el pueblo, del amor que Dios tiene por Israel, esto es un mensaje para Él. Dios los ha amado. Dios ha traído al pueblo de Israel, y me imagino en el lenguaje de nuestro Señor, hablando no solamente, hermano, del pacto con Abraham, sino hablando del proceso de la liberación del pueblo de Israel en Egipto, hablar de la travesía por el desierto. Este era el mensaje que nuestro Dios hablaba, pero llegaba el cumplimiento que en Él era la oportunidad de la salvación. Cuando Él comenzó a hablarlo más ampliamente, escuche, ¿qué no les sorprende cuando de pronto hacía milagros y les decía, vete, pero no digas nada? ¿No nos hemos puesto a pensar cómo Jesús les recomienda una y otra vez a aquellos, ve, tú busca al sacerdote, paga tu ofrenda, no digas quién te sanó, no digas de esto? ¿Por qué Jesús está interesado en que no se sepa? Porque el corazón de Israel estaba endurecido. Aquí es donde lo quería llevar. Él habla en las sinagogas, pero en las sinagogas, hermano, se habla tan diferente y tan frío. Por ende, cuando Él hablaba, hay el comentario dentro de las escrituras, porque este hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Porque mientras que el pueblo de Israel estaba sumergido, hermano, en diferentes circunstancias, menos en una entrega con su Dios, Jesucristo trae un mensaje de esperanza, de salvación, y este es el mensaje del evangelio. Hermano, el evangelio que tú y yo presentamos tiene que ver con la salvación del alma, con el arrepentimiento de los pecados. Pero si nosotros no predicamos para que el hombre entienda que es pecador, ¿cómo se va a arrepentir? Sí, amén. Lo queremos convencer con mensajes comprados bonitos. Le queremos hacer que se sienta bien para que venga a la iglesia. Y esa gente que viene porque se siente bien a la iglesia, nunca jamás se arrepiente de pecado y nunca jamás nace de nuevo. El evangelio de Cristo tiene como propósito, hermano, que el hombre entienda que es pecador. Hermano, es sorprendente. Mire, tengo que hablarle desde el área pastoral. Es sorprendente cuando uno busca e indaga que en la gran mayoría de congregaciones, por las experiencias, por testimonios de ministros, se da cuenta que más del 50% de las iglesias nunca en verdad nació de nuevo. Entienden el mensaje y están contentos con eso, pero no tienen en su corazón la pasión para hablar del evangelio a otros, porque lo que por gracia habéis recibido, por gracia ¿qué?
Pero si no hay eso para compartir la salvación que hay en Cristo, entonces tenemos que pensar si verdaderamente lo que yo estoy viviendo es porque Cristo Jesús vive en mi corazón o nada más está en mi cabeza. Aleluya. ¿Estamos aquí? Amén. Jesús predicaba en la sinagoga. Vaya al capítulo 9, verso 35 del mismo Mateo. Y recorría, ¿lo tienen? Mateo 9:35. Y recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando ¿dónde? En las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. La respuesta, hermano, que nosotros encontramos dentro de la Escritura es la enorme importancia de no olvidarnos del plan maravilloso de Dios desde el principio. De manera que cuando yo hable a otro del Evangelio, sepa de lo que estoy hablando. Estoy hablando porque es verdaderamente el cumplimiento del amor de Dios para el ser humano. El ministerio de Juan no fue sino la introducción, la manifestación del cumplimiento a las profecías. Pero en la persona de Jesús, hermano, la demostración del amor perfecto y verdadero de Dios por el ser humano. Ahí está. Cuando Juan es preso, hermano, hay una pregunta. Vaya mejor, hermano, vaya a Mateo capítulo 11. Vaya a Mateo 11, verso 4, 5 y 6. Amén. ¿Lo tienen? Mateo 11. 4, 5 y 6. Respondió Jesús y les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Bien, el que no sabe el pasaje, recuerde que para este momento Juan está preso y manda preguntar, que le pregunten a Jesús: ¿eres tú el que habría de venir o esperamos a otro? Aleluya. Es increíble, ¿no? Pero Juan, dentro de su situación como preso, también no solamente sabe a quién bautizó, no sabe que él se encontró con el Mesías, que escuchó la voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí. Aleluya. Pero ahora, aun cuando está preso, él quiere volver a cerciorarse, quiere estar seguro que verdaderamente la palabra de Dios se cumplió, que verdaderamente la profecía tuvo cumplimiento en la persona de Jesús, que no se perdió su mensaje. Y nosotros leemos entonces, mandando en el verso 4, enviando los emisarios de Juan a Jesús, y él les dice, respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. No miren no te voy a decir nada, observen lo que hay, miren lo que está pasando. Y esto es lo que le van a decir a Juan: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y bienaventurado, maravilloso Dios, Aleluya. es el que no halle tropiezo en mí. Dale un aplauso al Señor. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Para mejor explicación, bienaventurado el hombre que puede desarrollar su fe en el Hijo de Dios, en el Mesías, el que le creyó a Dios, que este es el Salvador de su alma, en el que puede estar confiado, en el que sabe que es su pasaje para ir de este mundo al cielo, el que lo rescató de las tinieblas a la luz admirable, el que lo sacó del infierno y le dio vida eterna en Cristo Jesús. Este es, hermano, el concepto de evangelio. El concepto de evangelio es porque el ser humano está convencido, persuadido de que Él es la respuesta. Aleluya. Pero he ahí entonces nuestra labor, y lo vamos a mirar la próxima semana, no se preocupen, apenas voy en la mitad de la introducción. La comprensión, hermano, y el entendimiento del evangelio transforma las vidas. Amén, amén. El entendimiento, la comprensión del evangelio evita una vida ociosa. La comprensión y el entendimiento del evangelio, hermano, nos permite desarrollar una vida plena en el Señor. La comprensión que Él nos ha dado por el evangelio de Cristo Jesús nos va a permitir desarrollar fe. Pero tengo que vivir en ese concepto.
he estado en los últimos meses forzando a la Escritura, forzando a que entienda, hermano, que es ahí dentro de la Escritura lo que se fortalece su fe. No es tanto lo que yo le pueda decir o lo que le pueda decir el predicador, es su vida, su relación en la Escritura. Indague, por favor, en el nombre de Jesús, meta su vida a la Escritura, infórmese en ella para andar. Voy a ir dando conclusión para darle introducción a la semana que viene. Perdonó mis pecados y me hizo hijo suyo. Ese es el testimonio que tengo que dar. No que te ha bendecido tanto, no que te ha proveído de vestido y de casa y de techo. Esa es una añadidura que Dios por su misericordia nos da. El Evangelio tiene que ver, hermano, con el poder transformador. Que la persona entiende en su alma que es pecador y que necesita de arrepentimiento. Amén, hermano. Permítame un segundo. Lea conmigo en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 25 y 26. Cuando lo tengan, díganme, por favor. Amén. Déjenme, sigo tomando mi agüita. Solo que ya parece caldito de pollo, hermano. Dice la Escritura así: vosotros, lean conmigo, hermanos, por favor. Voy a ir rápido para terminar. Yo sé que están sufriendo en el calorcito, pero no más que yo, hermano. Aquí está más cerquita. Vosotros sois los hijos de los profetas, escuche, y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiere, ¿de qué cosa? De su maldad. O sea, no hay otro mensaje en el Evangelio sino el arrepentimiento de pecados, no el confort. Algunos no, voy a usar otro tiempo, que olvídese de la pandemia. En otro tiempo las personas no venían porque estaba muy caliente, o porque estaba muy frío, o porque le dolía la cabeza, o porque había llegado tarde del trabajo, o porque estaba algo cansado, o porque no es necesario ir tantas veces a la iglesia. Un sinnúmero de situaciones, de pretextos. Pero la mayoría que utiliza ese pretexto, escuche, por favor, no me malinterprete. No dije todos, pero sí dije la gran mayoría. No tiene interés alguno, ni en su vida espiritual, ni lo que representa el Evangelio. No entiende para qué está metido en una iglesia. No entiende por qué dice que es llamado cristiano. No ha comprendido por qué el Señor le dio la oportunidad de rescatarlo. Pero Pedro, hablando, dice de esta manera: es para que se arrepientan, se conviertan de su maldad. Ese es el mensaje y ese es el propósito. El tema central del Evangelio, al principio dije el mensaje central del cristianismo, pero mire, el tema central del Evangelio es el que hace aproximadamente, voy a utilizar esta frase así, 2000 años, el eterno Hijo de Dios entró en la historia humana. Fue, hermano, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen y nació santo. El tema central es la persona de Jesús. Y cuando nos referimos a la persona de Jesús, tengo definitivamente que recurrir toda la Escritura para entender del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Oiga, hermano, por ende, repito, cuando nosotros hablamos del Evangelio vamos a tener que empaparnos de la bendita palabra de Dios. El propósito de su venida fue llevar a la humanidad, hermano, o fue arrancar el pecado de la humanidad y ofrecer su vida en sacrificio por el perdón y el pecado de esa humanidad, entre los cuales estábamos tú y yo. Amén. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Oren por mí, ya casi termino, ¿no? Ya llévase. Es la introducción para la próxima semana, ¿está bien? Hebreos 9, 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos,
y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mire, es que la venida de nuestro Señor era verdaderamente para salvar al ser humano, pero a la misma vez dejarle una promesa. Un día vendrá la final trompeta. Los muertos en Cristo, dice la Escritura, resucitarán primero. Luego nosotros, los que no habramos muerto o no habramos dormido, seremos, ¿qué cosa? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y nos encontraremos con Él en las nubes, y allí estaremos para siempre con el Señor. Esa es la razón por la cual el Señor fue a la cruz, murió, resucitó y está listo para venir por su iglesia una vez más. Aleluya. Primera de Corintios 15, versículo 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Escuche, una vez más repito, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a ¿qué? ¿Conforme a qué, hermano? A como habían dicho las Escrituras, así va a pasar, llegó cumplimiento. Es un sentido profético maravilloso. Verso 4, y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? A las Escrituras. Ve la importancia de entender atrás. Porque entender atrás, entonces podemos atestiguar que la Escritura dice verdad en esto. Amén, hermanos. Ahora mire, hermano, ahora el hombre pecador con esta verdad puede verdaderamente tener arrepentimiento de pecados, pero yo tengo que saber comunicarle esa verdad. Sí, amén. Y no se da, hermano, comunicar el Evangelio de Cristo. No lo va a aprender en un curso, no importa cuántas veces le predique de esto. Y no importa cuántas veces usted venga y se siente ahí. Aprender, transmitir el Evangelio de Cristo no se da con un curso. Se da porque tú ya aprendiste que el Evangelio de Cristo transforma. Tiene como propósito que el hombre se arrepienta de su pecado. Tengo que hablarle de la santidad de Dios, del amor de Dios, que por más pequeña que sea la mentira, o por más pequeño que sea el engaño, o por más pequeño que sea el robo, eso lo hace pecador y lo pone, hermano, como, voy a usar producto del infierno. El hombre tiene que aprender a vivir en la santidad, en la perfección de Dios, y el Evangelio de Cristo lo brinda. Con esto voy a terminar. Dos frases que Jesús utiliza. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Vosotros sois, ¿qué cosa? La luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois como una ciudad asentada sobre un alto monte. El Evangelio, hermano, no es un evangelio o no es una práctica para vivirla cuando pueda, como pueda, cuando tenga tiempo, cuando no esté con este dolor de rodilla, cuando no esté con este dolor de cabeza. El Evangelio es una práctica porque hay convicción de salvación en el corazón. La práctica del Evangelio se lleva porque tengo seguridad en mi corazón, en mi alma. Mi mente está cautiva al Evangelio de Cristo. Mi corazón está cautivo al Evangelio de Cristo. Mi alma está cautivo al Evangelio de Cristo. Y necesito hablar del Evangelio en su verdad absoluta, que es por el perdón de pecados del ser humano. Amén, hermano. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Póngase de pie. Terminamos la introducción, empezamos a predicar la próxima semana. Sangre de Cristo. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Por qué no ahí donde está se acuerda de esto? ¿Cuántos hemos evitado dar la palabra de salvación? Escuche lo que dije. ¿A cuántos hemos evitado? No a cuántos le he compartido, no, a cuántos hemos evitado, no les hemos dado el mensaje teniendo la oportunidad. ¿Con cuántos no hemos hablado del poder de salvación teniendo a nuestra disposición la verdad y el tiempo y no lo hemos hecho?
vayamos a la comprensión del Evangelio. La misión de la iglesia, hermano, tiene que ver con la expansión del Evangelio, con el hablar, con decirle a otros, hermanos, que en el perdón de sus pecados también está la seguridad de su alma. En el arrepentimiento de su forma de vida está también la paz que Cristo trae, la alegría y el gozo. Amén, hermanos. Amén. Oramos en esa dirección, hermano, y ora por el que está, por el que tú has evitado, por el que sabes que necesita, por el que está pasando en este momento tribulación o angustia, está falto de paz. Y sabes tú que la paz de Cristo puede venir a su corazón si tú sabes dar el mensaje. Amén. Oramos, bendito Dios, te doy las gracias por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro, tú hables a cada uno de nuestros corazones. Y antes que ninguna cosa, Señor, nosotros podamos evaluar perfectamente lo que nosotros hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer con relación al Evangelio del Reino, con relación al Evangelio de Cristo. Muchos, Señor eterno, han hablado de tu palabra. Muchos, Señor, han comunicado a otros. Pero casi todos nosotros, de una o de otra manera, hemos dejado de hablar del Evangelio a personas que necesitan arrepentirse de sus pecados, que estén deseosos de liberación en su alma, que tienen en su alma y en su corazón el deseo de paz, de seguridad, de salvación, y no la encuentran